Amén, hermanito. Amén. Gloria a Dios, Señor es bueno. Bueno, vamos a considerar la palabra del Señor y también más adelante también vamos a observar la cena del Señor también en esta mañana. Amén. Les invito a abrir la palabra del Señor en Lucas 5 en esta hora, en nombre de Jesús. Lucas 5, sí. Amén. Gloria a Dios, Señor es bueno. 5, del 1 al 11. Amén. Si tiene la oportunidad, hermano, nos podemos de pie un segundito y glorificamos al Señor así. Amén. Lucas 5, del 1 al 11. Dice la palabra del Señor así. Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genesaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de ellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro y echa vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, cerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles. Y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús, diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. Y asimismo de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, les siguieron. Amén. Bendito Señor. Padre, bendice ahora tu palabra. Y que por medio de tu Espíritu Santo, Padre, la podamos entender. Que abramos nuestro corazón para comprenderla, Señor, y recibir lo que tú tienes para nosotros, Señor, en tu gracia en esta mañana. Y permítanos ser hacedores de ella también, Padre. Bendícenos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. 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 ¿Se puede sentar? El Señor es bueno, hermano. Mire, posiblemente su Biblia tenga el título La pesca milagrosa, los versos 1 al 11. Hay unos pasajes paralelos que pueden tener más o menos detalles. En Mateo 4 y en Marcos 1. Okay. De hecho, en Marcos comienza casi directamente el Evangelio de Marcos y rápido va a esta estampa. Marcos 1. Marcos 1:16 y Mateo 4:18 en adelante. Amén. Sin embargo, Lucas es quien nos da más detalles, amén, de este evento. El lago de Genesaret, ¿verdad? Para que podamos ubicarnos, el lago de Genesaret es el otro nombre del mar de Galilea, que no es un mar, es un lago. ¿Okay? Mar de Cineret, es lo mismo, Cineret, porque Cineret es el nombre de un arpa, cuando usted lo ve de arriba parece un arpa de las que se usaba en los tiempos de David. Pues el mar del arpa. Hoy en día hay muchas personas que llaman Kinneret, refiriéndose al nombre antiguo. ¿Okay? En la Biblia comúnmente se le llama mar de Galilea. Recuerden, no es un mar, es que es un lago grande, no es tan grande. Oye, hay muchos lagos que son más grandísimos que ese, pero no es usual que haya un lago en esa región. ¿Okay? Así que ese mar de Galilea, lago de Galilea, es donde nace el río Jordán. El río Jordán fluye entonces desde la parte sur del mar de Galilea hasta que llega a el mar Muerto, que está más abajo. Del mar Muerto no tiene salida. Las aguas que llegan allí se evaporan. Por eso es que tiene el contenido gigante de sales y otros minerales más, ¿verdad? Pero sabemos que eso tuvo una gran ayuda en la cantidad de sales que tiene disueltas, porque lo que sucedió al sur del mar de Galilea, del mar Muerto, estaban las ciudades de la llanura, de las cuales las primeras dos eran Sodoma y Gomorra. Así que cuando Dios destruyó eso con azufre, todo ese azufre cayó ahí.
Y desde ese entonces ese lago, es un lago básicamente, no tiene salida, el Mar Muerto, tiene gran contenido de sales, especialmente de azufre. Los científicos de ahora dicen, debe haber sido tal cosa, tal cosa. La gente les puede inventar cuando la Biblia lo dice claramente. Dice, cayó fuego y azufre. Pues ahí está el azufre. La persona a veces no, es que el que no quiere creer busca cualquier cosa. Y así éramos todos antes de venir a Cristo Jesús. Oye, las personas tratan de explicar las cosas que no se pueden explicar sino solamente creyéndole a la palabra del Señor. Claro, de ahí en adelante se mantiene el azufre porque todo lo que llega de arriba del agua, del lago, o sea, del lago de arriba de Galilea, pasa al Jordán y llega allí. Y como no sale, no va al mar de verdad, no va al mar rojo ni nada, se queda allí, se evapora el líquido, pero se concentran las sales. ¿Okay? Así que eso hace que haya mucha industria de sales, industria de minerales, y hoy día allí en el Mar Muerto pues hay un montón de industria que tienen que ver con esto de la belleza y todo esto, y sale del Mar Muerto y los bajos prietos esos que hay allí, todas esas cosas, pues sale de allí porque está abundante allí ese lugar. El lugar no es bonito, ¿verdad? Nosotros la última vez que fuimos allí, ¿verdad? Que no es bonito. Y hace un calor y un olor a eso, un olor como a tubo de alcantarilla allí. El lugar no es lindo porque allí lo que sucedió con Sodoma y Gomorra no fue lindo. Todavía el área está bien seca, bien árida. No es lindo el lugar. Pero usted puede asociar los eventos bíblicos al lugar. Esa es la bendición. Y caliente, ¿cómo era? Caliente, sí, porque es el lugar más bajo del mundo, en términos de más bajo del nivel del mar. Así que todo el calor, eso es como un vapor, calor brutal allí. Ese sitio no quedó bien después que Dios lo castigó. Pero no vamos a hablar de ese sitio, vamos a hablar un poquito más al norte, estamos en el mar de Galilea. Amén. El mar de Galilea, lago de Genesaret. Dice que Jesús estaba junto al lago de Genesaret y había un montón de gente que se agolpaba sobre él. Él estaba a la orilla del lago para oír la palabra de Dios. Pero entonces parece que la gente lo estaba, ¿verdad?, apretando, y él dice, espérate, ¿a dónde yo me voy a parar? La gente parada ahí, no le puedo hablar de aquí. Entonces él vio que habían 2 barcas que estaban allí cerca de pescadores, y los pescadores estaban allí en las barcas y entonces estaban lavando las redes porque las habían usado, obviamente por la noche o la noche anterior. Dice que una de esas barcas era de Simón. Fíjese que no da detalle, dice Simón y no te explica quién es Simón. Porque cuando usted va buscando bien en la historia y los textos paralelos, usted se da cuenta que esa no era la primera vez que Jesús encontraba a Simón. Cuando usted saca cuenta, era la 3ª vez. O sea que ya Simón había visto a Jesús y Jesús había visto a Simón. Físicamente hablando, ¿verdad? Así que entró la barca de Simón, ya lo conocía, pero Simón no le servía, allá viendo, y le rogó a Simón que la separase un poquito de la orilla para estar un poquito más dentro en el agua, y allí sentado en la barca era que él le hablaba a la multitud que estaba en la orilla. ¿Okay? Y todas estas orillas del mar de Galilea pues son bien flat, o sea, no es que tiene una loma ni nada en la mayoría del contorno. Y cerca de donde estaba esto, obviamente era cerca de Capernaum, que era donde se nos dice la palabra de Dios, que vivía Pedro. Y allí todo es flat. Así que lo más seguro el Señor pudo hablar al grupo que estaba allí, y bien atrás habían como unos badenes, ¿verdad? Una montañita, una halda, como diríamos nosotros acá en Aguadillano puertorriqueño. Y eso le servía como si fuera un anfiteatro, un lugar parecido, aunque no desde el agua, fue donde el Señor usó para predicar el Sermón del Monte. Amén. Así que allí se escuchaba bien lo que él estaba diciendo. Entonces enseñaba a la multitud. Y cuando terminó de hablar, entonces se dirigió a Simón y le dijo, Simón, vete más adentro y echa las redes. Amén. ¿Qué sucede? Los pescadores no pescan de día. Hay personas que pescan de día, pero son ríos y otras cosas así. Pero estos pescadores que se ganaban la vida pescando, no pescan de día porque todos los pescadores sabían que los peces se concentran, especialmente en la noche, en el centro del agua, o sea, en el centro del lago. No es en la orilla y tampoco es de día. Y ya ellos habían estado trabajando, porque estaban, ¿qué? Limpiando
las redes. Ellos limpiaban y remendaban las redes, porque las redes a veces se rompían, que sea con el mismo pez que se encajaba en algún lado y cuando la lavaban pues se rompían o se rompían por el desgaste de ella, ¿verdad? El argumento de Simón es que no habían pescado nada, se habían ido en blanco, como decimos en Puerto Rico. Hemos estado trabajando, nos hemos cansado, aquí estamos ahora limpiando las redes para volver a intentarlo de nuevo esta noche o algo parecido, según yo creo que estaba en la mente de Pedro. Pero como tú me lo mandas, pues yo voy a echar la red. ¿Okay? Amén. O sea, el sentido común le decía, Jesús no sabe nada de pescar. El que sabe eres tú y los que están contigo. Dice que estaban los hijos de Zebedeo, Jacobo y Juan, y otros más. Que ellos se dedicaban, eran pescadores profesionales. Entonces el pescador profesional, el Señor Jesús le dice, tira la red una vez hayas entrado mar adentro, de día. ¿Ok? Él no quería hacerlo en su sentido común, ¿verdad? Porque él entendía de que ya lo habían intentado, no había resultado, no era la hora. Amén. Pero, un gran pero, como era el Señor, dice, en tu palabra, como tú me lo pides, pues voy a tomarlo en cuenta, porque él había visto la grandeza del Señor. Vuelvo y digo, no le servía aún. Él había visto los milagros que había hecho el Señor. Le servía aún, pero había sido testigo del poder de Dios, el poder del Señor Jesús, obrando con el poder de Dios. Así que, ¿qué pasa? Esa fe que le vino en su momento, a su corazón, a pesar de que estaba cubierto de dudas, no de dudas, él estaba seguro de que no iba a funcionar, pero para darle la oportunidad a la voluntad de Dios, dijo, pues está bien, vamos a ir adentro y vamos a echar la red. ¿Okay? Era él y los que con él estaban, porque él no podía ir solo allá adentro y tirar la red. Así que se fue allá adentro. No sabemos si iba Jacob y Juan, a lo mejor Jacob y Juan iban en otra barca o algo por allí cerca. Porque es obvio que en el verso 7 dice que había otra barca cerca. O sea que parece que se fue Pedro en su barca con su muchacho, ¿verdad? Y se fue en otra barca ellos también. Dice, pues, vamos a ver. Quizá va a pasar algo aquí. Pues mire, y dice que en el verso 6 encerraron gran cantidad de peces. Una vez se fueron adentro y tiraron la red. Tantos era que no podían alar la red porque la red se empezaba a rajar de tantos peces que tenía. Y le hicieron señas a los otros compañeros que estaban en la otra barca para que vinieran a ayudarles, dice. Y cuando vinieron, se llenaron a barcas y las barcas se estaban hundiendo. O sea, era tanto el peso de los peces que ya el agua le llegaba al borde y el agua se estaba metiendo adentro. Amén. Para que usted vea, ¿verdad? A ver, y fíjate cómo la palabra del Señor lo cuenta. Lo cuenta como que esto es lo que sucedió y ya está. O sea, de una manera natural, de una manera sin hacerle mucha exageración ni mucho detalle innecesario. Amén. Pero lo que vemos aquí claramente es la pesca, como dice bien el encabezamiento, la pesca milagrosa, por un milagro del Señor, por un mover del Señor. Es que entonces ellos pescaron a la hora que no era. Amén. Con el método que no era, porque de día no se podía y tampoco, ¿verdad? Por muchas razones, porque habían barcos alrededor y otras cosas, había gente por allí cerca. O sea, cuando los peces oyen todo ese revolú, pues se ahuyentan. Y los peces estaban en el centro del lago cuando típicamente no están allí cuando es de día. Ellos están regados por otros sitios. Pero cuando es de noche se meten en el centro, ¿verdad? Por muchas razones. Primero, es más hondo. Segundo, se alimentan de otros animalitos que ellos se alimentan allí en el centro. Y ellos, los animalitos están en el centro, no están en la orilla. Por muchas razones. Y por eso era que no era natural que hubiera muchos peces en el lugar donde los encontraron. Y mucho menos que quizá hubieran encontrado uno que otro. Pero decía que habían tantos que no daban abasto. Y los barcos se hundían. Estas barcas era como una yola, ¿verdad? Imagínense las yolas aquí de pescadores de Aguadilla y Isabela. Pues esa yola. Que no, imagínate tantos peces que se hundían. Amén. Así que usted dirá, ¿y por qué suceden estos milagros? Las cosas que el Señor hace siempre suceden por una razón específica. Amén. No por nada, ¿verdad? A veces uno ve otros
susodichos disque evangelios. A veces te ves muchas de estas películas que a veces están en Semana Santa, que están basadas en falsos evangelios. El evangelio de Judas no lo encuentra aquí. El evangelio de Tomás tampoco te lo encuentra aquí. ¿Por qué? Porque son libros escritos que contienen mucha fantasía, que no es corroborable con el resto de la escritura. Esa es una de las grandes razones por qué esos libros no están ahí. Si fuéramos a incluir todos los libros que se supone que dice la gente, que los escribió o no los escribió, los recomendaba, que estuviera en la Biblia, pero es una cosa así de gorda. Tuviéramos 5 volúmenes. En el volumen 5 de nuestra Biblia vamos a encontrar... Pero ¿por qué no es así? Porque muchos de ellos eran cosas falsas, ¿verdad? Exageradas. Algunos tienen valor histórico, pero la mayoría estaban plagados de falsa doctrina o de cosas fantasiosas. Por ejemplo, en ese Evangelio de Tomás hablaba mucho de los años de la infancia de Cristo. No está redactado en ninguno de los 4 evangelios que tenemos la palabra, pero en ese de Tomás pues hay muchas invenciones. Entonces estaba un asunto allí de que si al papá José, que estaba cortando unas maderas, se le cortó una más pequeña que la otra. Pues entonces, ay, ¿qué vamos a hacer, hijo? Estírala, papá. Y hizo así, y la estiró y la tabla quedó. ¿Para qué hizo eso? Para nada, eso es pura fantasía. Lo otro era que había unos nenitos que eran unos títeres que estaban jugando con el Señor Jesús cuando chiquitos y estaban haciendo titerería, le habían ofendido, le habían dado, qué sé yo, con jabulú. Y el Señor vino y lo maldijo y murió el niño. ¿Qué es eso? Ese se ve que es que alguien vio al Señor Jesús adulto, sus poderes, y dijo, pues cuando niño, vamos a inventarnos unos cuentos de cuando era niño. Muchas personas hoy día piensan que los milagros ocurren porque sí. Bíblicamente hay una razón para los milagros, para que la gente crea. ¿Amén? ¿Ocurre el milagro hoy? ¿Ocurre el milagro hoy? ¿Verdad que sí? ¿Pero por qué usted dice que ocurre el milagro hoy? ¿Para qué? Porque el Señor quiere manifestar su poder. Amén. Y el Señor quiere que la gente crea. Ahora, hoy día tenemos la palabra de Dios. Palabra de Dios. La gente cree por la palabra de Dios. La fe viene no por ver milagros. La fe viene por el oír la palabra de Dios. Pero los milagros tienen un propósito. Los milagros vienen a complementar lo que la palabra ya dice. Pero nadie puede creer en el Señor de la manera que dice la Biblia solamente viendo milagros. Porque hay que considerar qué consideraría una persona un milagro. Porque, por ejemplo, cuando hablamos de milagros, que le pregunté, ¿ocurre milagros hoy? Sí, ocurre milagros hoy. Muchos de ellos son, usted puede constatarlo, ¿verdad? Sucedieron cosas, eventos en mi vida que no pueden haber sido otra cosa que no ser un milagro. Son ya en el sentido íntimo, personal, ¿verdad? Suceden milagros a nivel del mundo también hoy. Sí. Pero si fuéramos a relatarlo de nosotros, hay cosas que el mundo no consideraría un milagro. Por ejemplo, es un milagro que usted esté salvo. Sí. Porque usted era insalvable. La Biblia dice que usted no había creído, ¿verdad? Usted estaba ya condenado. Literalmente usted no lo salvaba a nadie. Nadie lo salvaba, como dice el refrán. Sí. El único que lo podía salvar era Cristo Jesús. Entonces, encima de eso, usted tenía que creer en Él primero para que fuera salvo. Porque uno no se salva por portarse bien. Por eso es que todo el mundo está condenado. Porque nuestras obras no llenan el requisito del Señor. Así que, fíjese cuán improbable, a eso que le gusta la matemática, la estadística, cuán improbable era que usted se salvara. O sea, usted era insalvable, pero el Señor le salvó. Amén. Por la fe. No porque usted contempló necesariamente un milagro, sino porque el Señor le tocó el corazón. Amén. Y al tocarle el corazón, usted reconoció la gloria de Dios, pero reconoció algo bien importante, que lo vamos a ver aquí también en la palabra, es cuán arrastrado era usted. Pues si no reconocemos, ¿verdad?, lo arrastrado y lo perdido y lo sucio, asqueroso que éramos, pues no podemos, ¿verdad?, tener la perspectiva necesaria de lo que el Señor vino a buscar y a salvar. El Señor vino a buscar y a salvar a los buena gente, no dice eso. El Señor vino a buscar y a salvar a los perdidos, a todo lo que se había perdido. Dice entonces, cuando Pedro vio esto, cuando vio se dio cuenta, cayó en cuenta de lo que estaba pasando, vio todo aquel milagro, vio al Señor Jesús, se arrodilló ante Jesús, o sea, cayó de rodillas, o sea, se tiró al piso, allí mismo en la barca, y le dice, apártate de mí, Señor,
porque soy hombre pecador. O sea, a ti no te conviene estar conmigo porque yo... ¿Para qué tú te juntas conmigo si yo no valgo nada? ¿Quién soy yo para estar contemplando estas cosas? ¿Y quién soy yo para que tú nos bendigas de esta forma? ¿O quién es ninguno de estos que está aquí? Tampoco. Por eso él le dice, lo que le sale del corazón es, a ti te conviene mejor no estar conmigo, Señor. Porque ¿qué pueden hablar de ti a estar juntos y que con Simón Pedro? Ustedes reconocen a Simón Pedro, ¿verdad? Y ve lo impulsivo y qué era. ¿Te imaginas Simón Pedro sin Cristo? ¿Cómo sería eso? ¿Ah? Era así, brusco, bruto. Sí. Decía las cosas y metía las patas, como lo dice. Sería así aprontado para las cosas. Áspero. Ordinario. Cromañón. Estaría bien. Estaría que cada vez que hacía o decía algo ofendiendo y que metiéndose en problemas. Yo me imagino como peleón también, ¿verdad? Bravo, bravo. Se habrá peleado en Capernaum con todo el mundo. Entonces él ve eso y ve la bendición de Dios y ve la gloria de Dios en el Señor Jesús y dice, yo esto yo no puedo estar aquí. Al Señor, bueno, él no conocía quién era, ¿verdad? Él había visto su poder, pero ahí se da cuenta, ¿verdad? Le viene lo que la Biblia le llama una epifanía, eso es lo que se llama epifanía. Es como una manifestación de la gloria de Dios en ese momento, que viene para que las personas se den cuenta de la verdadera realidad. Pedro quizás unos minutos antes estaba pensando, la cosa está mala, la piña está agria. Nos matamos toda la noche y nos fuimos en blanco. Ahora vamos a ver, ¿verdad? ¿Qué hacemos para alimentar nuestra familia? Y todos los otros que estaban allí, Jacobo y Juan también. Y esa era la realidad de él, eso era lo que abacoraba su mente. Era el día a día, la mente, ¿verdad? Vamos a decir así, simple de cada uno de nosotros. Y dice, pues esto es lo que hay. Y ese era el problema, esa era la situación. Pero él no se daba cuenta de la otra situación, mucho más terrible que estaba ahí, que era que su alma estaba perdida. Y la de las que estaban con él también. Y posiblemente todos los que estaban escuchando allá en la orilla, que fueron los testigos oculares de esto también, dicho sea de paso. Imagínense. Cuando la gloria de Dios se manifiesta, entonces uno piensa con cordura. Entonces ahí él se dio cuenta de lo que había. El susto de él no fueron los peces, el susto de él fue que él se dio cuenta lo asqueroso y lo sucio y pecador que era. Por eso le dije, apártate de mí, porque soy hombre pecador. Dice, ¿por qué? Porque por la pesca que habían hecho, el temor de Dios se había apoderado de él. Por eso que habíamos visto, ¿se acuerdan antes que estábamos hablando hace poco del temor de Dios? Que decían, pues es como una reverencia. Uno siempre trata de como de suavizar las cosas. Temor de Dios es que ellos estaban muriendo el corazón allí cuando vieron la gloria de Dios allí. Y esto no se puede explicar de ninguna forma. Y es que nosotros somos una rajeleña delante del Señor ahora aquí. Y algo tiene que pasar aquí hoy. Y eso lo crea solamente el Señor. Quita toda la otra, los buenos modales, las palabras finas, todo eso lo quita del medio. Que muchas veces eso es lo que nos enredan las cosas. El día a día, el bregar del día. ¿Se acuerda de Marta y María? No puede evitar pensar en Marta y María. Pues Pedro era Marta. Dice, ¿qué pescar? Porque si el que no pesca no come aquí. Allá María estará preparando el fuego, pero no sé, ¿fuego para qué? Si no hay peces para comer. Eso sería, si estuvieran en ese contexto, ¿verdad? Así estaría. María estuviera diciendo, quédate tranquila, que el Señor va a proveer. Ajá, ten fe y no nades, como decían por ahí algunos. Ten fe y no nades, a ver si no te ahogas, mija. Y pues Pedro aquí, al igual que los otros, porque no fue el único que se apoderó el temor de ellos, dice, todos se habían apoderado de todos los que estaban con él, incluyendo a Jacobo y Juan, los hijos de Zebedeo. Más adelante vamos a ver de Zebedeo, no hoy, ¿verdad? Pero en la Biblia eran compañeros de Simón. Así que requiere la presencia de Dios manifestada en ese milagro, en esa situación, como para... Usted ha visto, ¿verdad? Que a veces cuentan, allá fulano estaba como que pensando en unas cosas, como que estaba fuera de sí, como que no caía en tiempo, papá, y le metieron un galletazo, ¿usted lo ha visto? ¡Toma! Y de momento como que le da un reset.
Pasa con los niños, como los niños chiquitos se ponen, trinco, no quieren, quédate tranquilo, trinco, lo hagas así, lo metes debajo de la ducha fría, y de momento, sí, papi, sí, mami, ahora entendí, cordura, porque hay que darle un reset, a veces se queda la gente pegada, se queda en un loop, muchas personas se quedan en un loop, nosotros incluidos. Si nos ponemos a considerar las cosas de manera superficial, las cosas que vemos en el día a día, las circunstancias del día. He conocido gente así que solamente hablan circunstancial. Hace calor, hace frío, tengo hambre, me dio acidez, porque me comí un pastelillo, voy por aquí, voy por allá, la cosa está mala, deja ver qué hago. Entonces, ok. ¿Y cuál es el entorno de todo eso? ¿Entorno? ¿Qué es eso? No sé qué habla este. Pues eleva tu pensamiento y ponte a mirar the big picture, como dicen, el cuadro entero. Eso se come, el big picture. Hay personas que no pueden pensar más allá porque están ensimismadas en el día a día. Eso le pasaba a estos pescadores. Van ahí. El Señor Jesús sabía que ellos necesitaban salvación, al igual que todo el resto de la multitud, pero a ellos no les nacía, porque es que a nosotros de manera natural, al hombre, a la mujer, a nadie le nace creer en el Señor Jesús. Por eso que cuando te dicen, busca de Dios, mijo, está mal dicho, porque nosotros no podemos buscar de Dios, el Señor nos está buscando a nosotros. Ahora, que suceda que por haber tenido encuentros antes con Cristo, como le dije, este es el tercero, si contamos bien lo que vamos en la Biblia. A través de esos encuentros anteriores ya Pedro y los otros compañeros habían empezado a conocer a Jesús y habían visto su poder, habían visto su misericordia, habían visto que en Él, ¿verdad?, no estaban las cosas que estaban en la gente normal y común del mundo. La palabra que Él hablaba no era la palabra común del mundo. Así que todo ello empieza a obrar, amén, en bendición en las personas. Pero tiene que llegar un momento en ese buscar de Dios a las personas que nosotros respondamos. Amén. ¿Cuántas veces nos toca el corazón el Señor? Pues no sabemos. En este caso, habían habido 3 veces, incluyendo esta. Pero el Señor es el que tiene que tocar el corazón. Amén. Ahora, usted dirá, pues si el Señor es el que tiene que tocar el corazón, ¿por qué entonces tenemos nosotros que predicar? Por eso mismo. Porque usted es el que prepara el camino para el Señor. ¿Se acuerda del Evangelio, el ministerio de Juan el Bautista? El ministerio de Juan el Bautista era preparar los corazones. ¿Cuál era el centro del llamado de Juan el Bautista? Arrepentimiento. Arrepentimiento. ¿Y por qué el arrepentimiento es tan importante? Porque si nosotros no nos arrepentimos, arrepentirse es reconocer nuestro pecado. Exactamente. Si nosotros reconocemos nuestro pecado, reconocemos entonces también si somos íntegros con nosotros mismos, mediante el poder de Dios, que necesitamos que alguien nos salve. Porque cuando nos damos cuenta del pecado que hay en nosotros, es lo mismo que le pasó a Pedro y los pecadores. No es solamente decir, pues yo me di cuenta de lo malo que era, así como hablaría cualquier puertorriqueño de esos livianos que dice las cosas así por decirlas. No, aquí en este caso, el reconocer que eran pecadores implica también el destino de los pecadores. ¿Vio? Ayer el salmo que estábamos leyendo esta mañana hablaba que los malos que perseguían a David iban a ir a las profundidades de la tierra, o sea, al Seol. Y después que salen del Seol van al lago de fuego. Pues no es un cuadro bello eso, ¿verdad? Aquellos que no sirven al Señor. Cuando uno se da cuenta la maldad que hay en uno antes de haber venido a Cristo, y uno se da cuenta, pues uno sabe en ese momento de gracia de Dios cuál es nuestro destino. Por eso que hay mucha gente que dice, la gente no sabe para dónde va. Eso en cierta forma es cierto, pero cuando todo el mundo le viene el toque del Señor, porque la única forma de conocer a Cristo Jesús es cuando Dios te toca. Y Dios quiere que todo el mundo se salve. Dios a todo el mundo le da la oportunidad. Y esa oportunidad es que uno sabe cuán pecador es uno. Todo el mundo en algún momento de su vida sabe lo pecador que es. Lo que sucede es que en ese momento de epifanía, de revelación de Dios, como aquí, tenemos entonces que creer en el Señor Jesucristo para salvación.
Así que en este día, en ese momento, eso fue lo que sucedió con todos estos muchachos que estaban allí. Eran hombres jóvenes, amén. Eran hombres jóvenes que reconocieron entonces al Señor Jesús. Es importantísimo que reconozcamos que sin arrepentimiento nosotros no podemos conocer verdaderamente al Señor. Y de hecho, después de haber conocido al Señor, la vida cristiana es una vida de arrepentimiento también. Amén. Así es. Porque después usted peca otra vez. Ujú. Pero ya usted reconoce el pecado. Y usted tiene que arrepentirse y pedirle perdón al Señor. El Señor le perdona. Dice, eso es lo que habla en 1 de Juan. Si hubiéramos cometido pecado, tenemos un abogado que se llama Jesucristo, el justo. O sea, Jesucristo, el que nunca pecó. Pero Él sabe y se puede apiadar de nosotros, porque Él sabe lo que viene a nosotros todos los días. Por eso es que es tan importante que nosotros, ¿verdad?, vayamos al Señor siempre en arrepentimiento. Porque en arrepentimiento fue que nosotros nos salvamos. Amén. 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 Por eso es que, si usted nota, y usted hace un análisis de lo que se predica en muchos lugares de este mundo, donde se dice que se predica a Cristo, no se predica arrepentimiento. No se predica la situación del corazón, no se predica el pecado. Es más, ya no se predica ni que Cristo murió, ni que resucitó. Se habla de un ministerio social. Se habla de ven a Cristo y ven, vamos a juntarnos todos juntos a cantarle alabanza al único que merece alabanza. Y las personas piensan que van allí, se meten todos juntos a cantar alabanza a unos que no conocen y que eso es algo. Pero el mundo y el diablo tienen engañado a todo el mundo así. Eso es lo que se da en muchos sitios. Hay otros que van a algún sitio y entonces allá en aquel lugar, ¿verdad?, son compungidos de corazón por la situación y porque ven su vida. Pero entonces tampoco vienen al Señor, ¿verdad? No vienen al Señor porque hay muchas otras circunstancias en su vida que le impiden, ¿verdad? Las circunstancias de la vida, el orgullo y todas esas cosas que están en nuestra vida nos impiden muchas veces venir al Señor. Así que por una forma u otra, este evangelio en algún sitio porque no se predica completo y en otros lugares porque simplemente las vidas de este mundo andan tan confundidas en los afanes de este mundo que no han reconocido al Señor. Cuando el Señor llama entonces a Simón Pedro y a todo el resto de sus amigos, les dijo a sí mismo, no tengan miedo, porque ahora, ¿verdad?, literalmente le dijo, ustedes pescarán hombres vivos. O sea, agarrarán, literalmente dice, tomarán hombres vivos. La palabra, ¿verdad?, Reina Valera lo traduce un poco más lindo, dice pescadores de hombres. ¿Ok? O sea, ustedes tomaron peces vivos, pues ahora van a tomar hombres vivos. Refiriéndose al ministerio, que no solamente sería el de ellos, sino el de nosotros. La otra parte que es importante, pero a veces no se le da mucha importancia, ¿verdad? O se explica, ¿verdad?, de manera más light, es el hecho de que en el verso 11 dice que cuando ellos trajeron todo a tierra, lo dejaron todo y le siguieron. Entonces, usted nota que después de seguirle, nunca dejaron de seguirle. Anduvieron con él. Muchas cosas, ¿verdad?, que del Señor ellos no entendían en ese momento, pues no conocían al Señor a cabalidad. Pero con todo y ello, el toque de Dios era mucho más poderoso que aquellas cosas que aún no entendían acerca de él. Y nosotros somos así también. Okay. Muchas cosas que usted no necesariamente entiende, ¿verdad?, que es como el Señor hace las cosas. Mire aquí, que iban a entender ellos que el Señor iba a hacer las cosas como él lo hizo al revés. Pero lo hizo porque Él puede hacer todas las cosas como Él quiere. En nuestra vida también, hermano. Okay. Muchas veces el Señor nos dice a sí mismo, ¿verdad?, o nos pone delante de nosotros situaciones para que nosotros creamos. Ese día no había forma de pescar a esa hora, pero pescaron. Nosotros somos así también. Muchas veces en nuestra vida dice, esto no se puede hacer. Tenga cuidado con lo no se puede hacer. Porque el Señor se especializa en hacer las cosas que no se pueden hacer. Amén. El Señor es bueno. El Señor no quiere decir que va a hacer todas las cosas que nosotros querramos que se deben hacer y no se han podido hacer. Pues eso depende de su voluntad también. Creer en el Señor le implica eso también. No solamente que Él pueda hacerlo todo, pero implica también creer que no necesariamente Él lo va a hacer todo, aunque lo pueda hacer todo. Porque nosotros no entendemos su plan con nosotros y el plan donde nosotros estamos envueltos, que envuelve a todos los otros hermanos y a todas las otras personas que tenemos. Así que, imagínense, el Señor tiene un plan con todo el mundo, que incluye a toda la humanidad, que interactúan unos con otros, diferentes lugares, diferentes idiomas, diferentes culturas,
pero su meta principal es que todo el mundo tenga la oportunidad de salvarse. Amén. Amén. Así que dentro de ese gran esquema de salvación del Señor, nosotros somos un granito de arena. Amén. Pero aún de ese granito de arena el Señor se ocupa. Aleluya. Amén. 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 Se ocupó de esto de aquí. Más adelante, allá en los Hechos, le llamarían idiotas analfabetos a estos que están aquí. Ajá. ¿Ah? Los del concilio le llamaban. Pero ¿de dónde estos idiotas analfabetos saben hablar y saben decir cosas que tengan sentido cuando lo oyeron hablar ante el concilio? Que lo vieron así. Yo estoy seguro que Pedro parecería un locutor cuando le explicó claramente lo que había. Claro, en palabras simples, lo que había, y ellos se sintieron, ¿verdad? Que les hablaba al corazón y dice, pero ¿y este idiota analfabeto qué nos está hablando a nosotros? Literalmente así que dice la palabra, ¿verdad? El Señor utiliza, o sea, no dejaron de ser idiotas analfabetos. Porque eso era lo que el mundo les llamaba. O sea, eran personas comunes que no tenían escuela, es lo que quiere decir. Eso decían los fariseos y los saduceos, que les estaban juzgando aquella vez allá en capítulo 4, capítulo 3, capítulo 4 de Hechos. Porque ante el mundo, ¿verdad? El mundo nos va a juzgar, nos va a evaluar, nos va a decir 20 cosas diferentes, ¿verdad? Pero fíjense que lo que el mundo le llama ignorancia o locura, pues es la verdad de Dios en nuestras vidas. Amén. Hoy día, a pesar de que aquí en Puerto Rico, pues el que lo mira de lejos dice, wow, hay una apertura a la palabra de Dios tremenda en nuestros días. Cuando usted viene a ver, te busca bien y evalúa, en realidad no. Es el asunto del cristianismo por encima, del cristinismo, como le llamo yo. Una cosa bien superficial. Usted sabe la parábola del sembrador, ¿verdad? Que habla de diferentes tipos de terrenos, de 4 terrenos. Hay uno de ellos que dice que la palabra crece rápido, que cae ahí entre los pedregales donde no había mucha tierra. Crece bien rápido, pero en cuanto el sol le da, se muere. Y dice que ese sol que le da son los afanes de este mundo. Pero de momento él le recibe con gozo inicialmente la palabra al principio. Se emociona, pero no queda más nada de eso. ¿Sí? A veces uno ve esa descripción y uno identifica a muchas personas que uno ha conocido, han sido así. De momento es una cosa que dice, wow, y uno dice, se convirtió a Cristo Jesús, pero en realidad es que experimentó la gloria de Dios, gozó de la bendición del Espíritu Santo, se maravilló con la palabra, amén. Reconoció lo pecador que era, pero no dio el paso de fe de humillarse ante el Señor y reconocerle como Salvador. Amén. Esa es la parte que Jacobo, Juan y Pedro, por lo menos de todos los que estaban allí, hicieron en ese día. Amén. Importante. Ahora, fíjese, ¿qué enseñanza práctica nos llevamos de aquí? Además de que si no es con el toque del Señor nadie se salva. Pues que nosotros, el Señor nos reta en nuestra fe. Amén, como retó a Pedro también. La lógica de nosotros nos dice, ¿verdad? Si usted es una persona inteligente o se considera una persona inteligente, una persona que tiene cierta sabiduría, cierto conocimiento, a veces eso puede impedir que nosotros le creamos al Señor. Por ejemplo, Pedro dijo, pues, no se supone, nosotros hemos estado pecando toda la noche, pero porque tú lo pides, lo voy a hacer. Y mire la bendición que tuvieron, ¿verdad? Que incluyó la salvación de ellos también. Amén. Así que una parte importante es que el momento de bendición de Dios para nosotros puede venir en cualquier día. Ese no era un día especial, no dice que había una fiesta, no dice que había ninguna celebración, era un día común y corriente. Que llegó el Señor allí y solamente con llegar el Señor allí hubo la bendición ese día. No tenemos que esperar ningún día específico como tal. Amén. Otra cosa es que cuando uno reconoce al Señor, olvídate que sea delante de todo el mundo. Eso fue delante de todo el mundo ahí. Todo el mundo se dio cuenta. Que Pedro se tiró de rodillas delante de este varón y diciendo, apártate de mí porque yo soy tan malo que no merece que estés conmigo. La parte importante, cualquier momento. Otra parte importante es esa misma, hermano. Cuando lo que hace falta para uno reconocer la grandeza de Dios y la perdición de uno y la salvación que solamente Él puede dar, hay que hacer así mismo como hizo Pedro. Que uno es tan malo que uno no merece ni que el Señor le hable a uno. O sea, lo que él temía era por la fama de Jesús. Dice,
Aquí Jesús va a dañar su fama porque está junto, nada más y nada menos, con Simón Pedro de Capernaum. Que yo no valgo nada. Mejor vete a otro lugar, ¿verdad? Apártate de mí. Por eso es que le dice, apártate de mí. Amén. Esa actitud del corazón la tenemos que tener todo el tiempo, aun cuando hayamos conocido a Cristo Jesús. Amén. Teniendo esa actitud en el corazón, podemos tener la actitud que el Señor Jesucristo quiso que nosotros tuviéramos después de haberla conocido. Filipenses 2, él habla y dice, haya en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Porque la realidad era que Cristo Jesús fue y se humilló delante de ellos, ¿verdad? Se puso al nivel de ellos. Si usted se da cuenta, ¿verdad? Era Jesús, Dios encarnado, pero era Dios. ¿Qué tiene que ver? Señor creador de cielo y tierra, hablando con esta gente, ¿verdad? Ellos mismos decían, nosotros no valemos nada, mas sin embargo Dios está hablando con nosotros. Para que usted vea. Amén. Pues esa es la actitud que hay que tener en el corazón. Amén. La misma actitud del Señor Jesús. ¿Conoce usted alguna persona que dicen que son creyentes y son pedantes? Es lamentable. Pero yo le he dicho, no se complique mucho la vida. El que es pedante no ha conocido al Señor. ¿Sabe lo que es pedante, verdad? Orgulloso. Soberbio. Altivo. Se cree mejor que los demás. No ha conocido al Señor. El que ha conocido al Señor sabe que está vivo y está salvo de milagro. Amén. Literalmente. Y que solamente por la gracia de Dios estamos así. Y que todo lo que viene de ahí en adelante, nosotros que pudimos haber estado perdidos, condenados a muerte, a la llama del infierno por la eternidad, ahora que ya no estamos condenados, todo lo otro que viene es bendición, todo lo que venga. Esa es la actitud del creyente. Amén. Del que ha conocido al Señor. Jamás piense que usted se merece nada. Usted se merecía algo. Y el Señor lo quitó de su vida. Usted merecía el lago de fuego y azufre. Pero el Señor nos libró de la condenación. Por eso dice en Juan 3, ¿verdad? Dice, el que no cree ya ha sido condenado, mas el que cree no vendrá a condenación. Amén. Y allá en Juan dice que cuando nosotros creemos en el Juan capítulo 3, amén, el que cree, ¿verdad?, no es condenado. El que cree en el Hijo de Dios tiene la salvación eterna, porque para eso vino el Señor. Amén. Para que todo aquel que en Él cree no se pierda. Y dice claramente que el que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. Amén. Así que todos ellos que estaban ese día allí estaban condenados ya, pero no habían caído en cuenta. Ese día cayeron en cuenta. Por eso dijeron, apártate de mí porque yo estoy ya condenado, yo soy un reo, o sea, soy un preso que está sumariado y de aquí en adelante es para echarme al infierno. ¿Cómo tú vas a tener que ver algo conmigo? Esa es la actitud del corazón que hay que tener. Como que el único que te puede salvar es el Señor Jesús. Esa es la actitud correcta del corazón. Amén. Lo enfatizo mucho porque en nuestra vida diaria, hermanos, nos pueden venir muchas confusiones, ¿verdad? Muchas situaciones del día. Quizá vengan cuestionamientos en nuestra vida. ¿Por qué no está sucediendo? ¿Por qué está sucediendo lo otro? ¿Por qué me enfermo? ¿Por qué pasó esto? ¿Por qué las cosas no están saliendo como están? Papá, el Señor tiene un plan. El Señor tiene un plan con todas las cosas. Mira, el Señor tiene un plan con Pedro, Jacobo y Juan y todos ellos. Ellos no sabían cómo era, no entendían. Ellos se dejaron llevar. Hay que dejarse llevar por el Señor. Amén. ¿Cómo usted se puede dejar llevar por el Señor y saber que es el Señor quien realmente está diciendo las cosas? Por medio de su Espíritu Santo. Usted sabe cuando el Espíritu Santo que le habla. Amén. Y usted sabe que es cualquier otra tontería que le está hablando por ahí. Amén. Cuando usted vive en comunión con Dios, usted está dispuesto a hacer su voluntad, el Señor le habla. Amén. Para eso fue que fue puesto el Espíritu Santo, para guiarnos a la verdad del Señor. Amén. Para que fuera nuestra vida todo lo mejor posible cuando aún todavía no estamos en la eternidad. Pero que tengamos la presencia de Dios en nosotros para ayudarnos a llevar todos los días y hacer las cosas según su voluntad. Ese día, todos estos muchachos se salvaron, estos hombres jóvenes se salvaron. Y ellos no sabían a dónde el Señor les iba a llevar en todas las cosas que les llevó eventualmente. Y la bendición y la angustia por lo que ellos tenían que pasar. Pero el Señor se glorificó a través de ellos. Amén. Solamente porque ellos tuvieron la ocasión de creer en el Señor Jesús. Se me hace que hubo otros
que estando en la misma circunstancia, viendo lo mismo, reconociendo lo mismo del Señor y viendo el toque del Señor en sus vidas, no dieron el paso. Y se quedaron como estaban. No aprovecharon el toque de Dios en su corazón ese día. ¿Ven? Muchas veces ocurre eso. Yo diría, la inmensa mayoría de las veces así ocurre. Como el Señor entonces es misericordioso. Y estoy seguro en muchas ocasiones, da muchas oportunidades para salvación. Amén. Por eso siempre sigamos intercediendo por los que andan perdidos. Por aquellos que quizás han visitado, que quizás se han interesado, que han simpatizado, como le llamamos, con el Evangelio, pero sabemos que no son salvos. Amén. Hace poquito, en estos chats que hay de la comunidad, que dicen, pues fallece alguien y todo el mundo lo manda para el cielo. Posiblemente eran creyentes, porque hay personas que yo no las conozco. Pero hay otros que han pasado que a mí no me consta que fueran creyentes. Entonces todo el mundo diciendo que ahora descansa. Entonces ese es el problema de nosotros en Puerto Rico, que nosotros pensamos que en Puerto Rico que ahí no te apures, al final de todo siempre alguien va a arreglar. Y eso según la palabra no es así. Siempre somos esa despreocupación que está en nuestra cultura. Entonces, diciendo, sí, ahora descansa, ahora está en la presencia de Dios. ¿Cómo tú sabes que está en la presencia de Dios? A menos que la persona haya sido siervo de Dios y haya creído en Él mediante la fe y haya sido salvado tras el verdadero arrepentimiento, no por ser religioso, no por congregarse, no por ser buena gente, no por repartir botella de agua, ni todas esas cosas. Esas cosas son buenas, pero esas cosas no obran la salvación, hermano. Y las personas tienen que comprender eso. Yo me vi bien tentado casi, pero no lo hice, obviamente. Poner en el chat, esta persona creyó en el Señor Jesucristo para salvación. Porque si ya viene el party pooper aquí, todo el mundo contento de enviándolo para el cielo, soplándolo, volando alto. Nosotros no sabemos si está volando alto, tenemos que ser factuales. Pasa lo mismo en los entierros de personas que hemos sabido que murieron en pecado. Entonces todo el mundo echándolo para la eternidad, y hay que decir las cosas claras. Ese es el problema, ¿no? Lo peor no solamente estar perdido, lo peor de estar perdido, eso no es nada. El único que puede querer hacer pensar a la gente que estar perdido no es nada es el mismo diablo. Es lo que tenemos que contrarrestar eso. A veces caer mal, hermano. Pero hay que predicar el Evangelio con nuestra vida. Eso es el tema que estamos predicando por la mañana, ¿verdad? Los estudios bíblicos son de la adoración, pero la adoración es eso, que nosotros seamos cartas abiertas. Nosotros somos predicaciones, exhortaciones abiertas, hablando y sin hablar a todo el mundo que está perdido. La Biblia dice que la inmensa mayoría del mundo está perdido. Y solamente hay una forma de salvarse, amén. Es creyendo en el Señor Jesucristo. Y no hay otra forma. No hay nada más. Una de las controversias que a veces salen en los estudios bíblicos que una vez posteamos hace muchos años sobre el Islam, por ejemplo, que están en YouTube. Pero a pesar de que eso se posteó hace 13, 14 años atrás, todavía hay más controversia que le causa a la gente. Viene mucha gente y escribe, que ¿cómo tú vas a decir que la gente únicamente se salva a través de Cristo Jesús? Pues porque eso es lo que la palabra dice, es la única forma de salvarse a través de Cristo Jesús. Pero nuestro Padre también nos lleva a su presencia. El Padre que ellos dicen es Alá. Y yo le digo, no, primero, eso no es Padre de ninguno de ustedes. Y segundo, solamente en Cristo hay salvación. Dice, porque no hay otro nombre dado a los hombres en que podamos ser salvos. Así que si no hay otro nombre, no pueden ser 2 nombres ni 3 nombres. No, porque es que nosotros sabemos que Jesús venía de Alá. Wow. Yo, ahí que tenemos el problema. Yo, primero, mira, varón, vamos a ir a la palabra del Señor. Que es la palabra de Dios, el único creador. Alá no es ninguno. Tienes que creer en el Señor Jesús. No hay 2 avenidas ni 3 avenidas. Lo mismo pasa a veces, argumentan que si no solamente Alá, empiezan a argumentar que no era el tema. De por allá del automejoramiento, o sea, de Buda y todas aquellas cosas que uno va creciendo y va mejorando. Y va mejorando, y de momento mejorando y se convierte uno en un ser divino.
Todo lo que nosotros hagamos aquí es que uno va caminando y cada día más perdido. Pero ellos dicen que cada día más divino. Esas cosas no son entendibles ni son cosas razonables. Amén. Y son cosas de pura sandeza que este mundo se inventa. Y todas esas cosas avaladas por el diablo es para adormecer a la gente respecto a la realidad de que están irremediablemente perdidos. El único que los puede salvar es Cristo Jesús. Y le digo esto también, hermanos, respecto a nuestra familia, a nuestros familiares, nuestros amigos, seres queridos. Asegurarnos de que ellos están escuchando el Evangelio claro. Amén. Yo estoy seguro aquí que usted mirará a su familia y todos son buena gente. Pero buena gente no lo hace. O sí, ellos cuando Dios los invita vienen. Eso tampoco lo hace. Hay que asegurarse de que ellos, ¿verdad?, tienen un encuentro cara a cara, heart to heart con el Señor. Como lo tuvo Pedro. Que vengan al Señor Jesús. Nuestra labor es esa. A veces uno podría decir, ¿cuál es mi rol aquí en este mundo? Vamos primero, ¿verdad?, con nuestra familia. Que todo el mundo esté claro, el testimonio que viene de parte de ustedes. Y no solamente eso, sino también, más allá del testimonio, es el llamado a salvación. ¿Amén? Para que ellos tengan la oportunidad de salvarse también. Que cuando venga el toque del Señor, la epifanía, como le vino a Pedro, ellos digan, ¿cuál es la evidencia de esto? Y miren alrededor, dice, mi familia que está en Cristo es la evidencia. Y pueden haber otras circunstancias más. Quizá ya estaba pasando por una enfermedad, o estuvieron a punto de un accidente, o de mirar cosas, y reconocen que el Señor les libró de todo, encima del testimonio que han visto. Amén. Reconocen los pecadores que son y tienen ese momento de verdad con Cristo Jesús. Y tienen la oportunidad entonces de salvarse. Porque para eso fue que vino Cristo. Amén. Para buscar y salvar lo que se había perdido. Así que la parte importante de esta historia no es que habían peces que ni botando los sacaban. Así. Es que Simón Pedro reconoció que era pecador y los otros que andaban con él. Y sabemos que por lo menos 3 de ellos, Pedro, Jacobo y Juan, vinieron a Cristo Jesús. Amén. En estas circunstancias milagrosas, ¿verdad?, de ese día. Y salvaron su alma. Eso es lo que Dios quiere con nosotros. Así que uno se tiene que salvar, pero es como dice Cristo que uno se tiene que salvar, viniendo a Él para salvación. Amén. Amén. Padre Santo, bendice tu palabra ahora, Señor. Gracias por tu palabra santa, viva y eficaz, que tú nos has regalado, Señor, y la has prevalecido hasta estos días para que nosotros podamos ir a ella, Señor, y conocerte, y conocer tu voluntad, y conocer nuestra situación, y conocer claramente que la salvación solamente viene a través de Cristo Jesús. Gracias te damos, Padre Santo, por esta bendición de poder estar en tu palabra, mi Señor Jesús, y poder estar aquí, Señor, junto contigo en este día, Padre. Te pedimos por la salvación, asimismo, de nuestras familias, Padre, de personas que nos conocen, compañeros de trabajo, otras personas que se relacionan con nosotros de una u otra forma. Que nosotros podamos ser cartas abiertas a ellos, Señor. Que podamos hablar palabras, como dice tu palabra, palabras sazonadas con sal. Que podamos, Padre Santo, también ser guiados por el Espíritu Santo, Señor, para hacerle revelación, Señor, a ellos. Para cuando tengan el momento de gracia en su vida, de ver al que verdaderamente murió y resucitó por ellos, mi Señor Jesús. Ayúdale, Señor, para salvación a cada uno de ellos. Que sea así mismo, Padre Santo, esa bendición sobre todos los que conocemos en nuestra familia también, Padre. Bendícelo, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, hermanos queridos. Amén. Queremos ahora observar la cena del Señor. Amén. Recuerde que precisamente estuvimos, ¿verdad?, estudiando ahora este martes pasado, era el tema. ¿Qué es la cena del Señor? Y habíamos estado recordando, ¿verdad?, reiterando que la cena del Señor es una ordenanza. Amén. La cena del Señor, la intención que tiene la cena del Señor es que nosotros podamos ser fieles al Señor y reconocer y anunciar la muerte de Jesús hasta que Él venga. Él instituyó la cena esa noche antes que Él fuera entregado a regalar su vida, a poner su vida por la nuestra y después resucitar. Y el contexto de la institución de la cena no solamente es el pan y el vino, es el cordero de la Pascua. Era la razón de esa noche, están ellos, Jesús con sus discípulos reunidos, observando la cena de Pascua. El cordero de Pascua representa el cordero inocente que derramó su sangre
para el perdón de pecados. Ese es el centro de esta observación, de esta ordenanza que estamos celebrando hoy. El Señor le pareció bien en su corazón, pues poner a los dos elementos que se usaban ya en esa cena tradicional en Judea, el pan y el vino. Y si el pan representa mi cuerpo, que va a ser molido, azotado, pelos arrancados, galletazos, puños que le dieron ese día. Y el vino, la sangre que fue derramada para el perdón de pecados. La Biblia dice que sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Así que Él tuvo que derramar su sangre para que nosotros pudiéramos ser perdonados. Y no era cualquier sangre, era la sangre del Hijo de Dios. Eso es lo que nosotros recordamos un día común. ¿Ven? Cada uno de los elementos representa el cuerpo, en el caso del pan, y la sangre, en el caso del jugo de la uva, que el Señor ese día se sacrificó por nosotros. Muchas personas preguntan que quién mató a Jesús. A Jesús no lo mató nadie. Dice, yo pongo mi vida. Tengo el poder de ponerla y tengo el poder de volverla a tomar. Porque ese mandamiento recibí de mi Padre. O sea que el Señor se entregó. Uno podía empezar, fue que Judas lo traicionó. Judas fue vehículo, porque de alguna forma lo tenían que agarrar. Así que él se dejó agarrar. Usted mira el contexto de cuando lo fueron a arrestar. Y él se dejó arrestar. Amén. Porque esa era su misión aquí. Así que, ¿quién mató a Jesús? Nadie. Él puso su vida por los pecadores. Por eso él dice, nadie tiene mayor amor que este. Que uno ponga su vida por sus amigos. Al ver eso, todo el mundo querría ser amigo de Jesús. Era lo que estaba en la mente de los discípulos que escucharon. Y él dice, ustedes son mis amigos si ustedes hacen lo que yo les digo. Amén. Una de las ordenanzas del Señor, una cosa de las que Él nos dijo, es observarla de esta forma. Amén. Pero también tiene una parte bien importante, y es que cuando participamos de la cena estamos anunciando la muerte de Jesús. Y estamos anunciando y confirmando de que Él viene. Amén. Vamos a leer en la palabra del Señor. El verso 23 del capítulo 11 de Corintios dice, yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, esa noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracia lo partió y dijo, tomad y comed. Esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Hacer esto en memoria de mí. Asimismo también tomó la copa cuando hubo cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hacer esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Sigue diciendo que todas las veces que comiéramos este pan y bebiéramos esta copa, la muerte del Señor anunciamos hasta que Él venga. Amén. Estábamos diciendo el martes, ¿verdad? Que ahí terminaría la observancia de la cena del Señor. Cuando el Señor venga a buscar su iglesia y nos lleve a su presencia, pues ya no va a haber observancia de la cena. El mismo Señor Jesús dice, cuando instituyó la cena, y usted lo ve claro en los evangelios, dice que Él dijo que no la iba a tomar más hasta el día que la tome con nosotros, amén, en el reino de su Padre. Así que el Señor Jesús no ha participado de la cena, vamos a participar nosotros. Cuando nos vayamos de este mundo, la vamos a participar esa vez con Él, allá en la eternidad. Amén. Así que tiene todas estas connotaciones. El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, la sangre de Hijo de Dios que nos limpia de pecado, murió por nosotros y viene a buscar su iglesia. Amén. Todo ello es lo que estamos anunciando al participar de la cena. Y yo quisiera que oráramos, porque la palabra del Señor también nos dice que tenemos que tomar la cena de manera digna. Como estaba diciendo el hermano James muy propiamente, nosotros no somos dignos ninguno. El único que nos puede hacer dignos es el Señor Jesús. Así es. Tenemos que ir, ¿verdad? Estar seguros que nuestro corazón esté limpio y claro con el Señor en este día. Así que vamos a orar todos, hermanos, antes de participar de la cena en esta mañana. Padre Santo, Señor bueno, te damos gracias, Padre.
Primero pidiendo, Señor, que limpie nuestros corazones de pecado. Que nos perdone, Señor, de nuestras ofensas. No diciendo si hubiéramos pecado, porque estamos seguros que pecamos. Por eso te pedimos que nos perdone y los limpies de aquellos pecados que vienen a nuestra memoria ahora. Pero también de aquellos que no nos dimos cuenta, de los que no son ocultos, como dice tu palabra. Perdónanos y límpianos con la sangre santa del Hijo tuyo, Señor, del Cordero sin mancha y sin contaminación, que quita el pecado del mundo. Límpianos, Señor, de pecado y de maldad en esta hora. Gracias, Señor, por ser bueno con nosotros. Gracias, Padre, porque prometiste que si íbamos a ti, tú perdonarías nuestros pecados, Padre. Confiados en ellos, Señor, venimos delante de ti. Límpianos, Señor. Haznos dignos, Señor, por tu poder y por tu Espíritu Santo y la sangre de tu Hijo Cristo, para poder participar, Señor, de esta ordenanza y que podamos a través de ella glorificarte en este día. Bendito sea el Señor. Gracias por esta bendición que nos das en esta hora. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús. Amén.